Tener una mente fuerte es muy importante para el éxito en la vida. Es como un poder secreto que te ayuda a seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La fortaleza mental es lo que te ayuda a enfrentar los problemas, a pegarte a tus metas y enfrentar los desafíos con determinación, especialmente cuando tus talentos y habilidades por sí solos no son suficientes. Este video trata sobre las ideas clave del budismo y 10 hábitos que pueden debilitar tu mente. Si aprendemos y usamos estas enseñanzas, podemos comenzar un viaje para fortalecer nuestras mentes y hacerlas más capaces de recuperarnos de los tiempos difíciles. Hábito número 1. Tener una mentalidad negativa. Una mentalidad negativa es como una nube pesada que cubre el sol brillante de nuestra felicidad interior. Es un hábito que nos debilita mentalmente porque tiñe todo en nuestra vida con tonos de tristeza y desesperación. Cuando nos enfocamos constantemente en las cosas malas, nos perdemos las cosas buenas que suceden a nuestro alrededor. Es como usar anteojos oscuros. Todo parece oscuro, incluso los momentos hermosos. Si siempre pensamos de forma negativa, empezamos a creer que todo es malo y que el éxito y la felicidad son imposibles. Esta perspectiva mental se convierte en una profecía autocumplida que influye en nuestras acciones y decisiones. Podemos llegar a tener miedo de correr riesgos o probar cosas nuevas porque nos hemos convencido de que fracasarán. Para superar una mentalidad negativa, podemos recurrir a las enseñanzas del budismo. Una idea clave es la atención plena, que significa prestar atención a nuestros pensamientos sin juzgarlos. En lugar de dejar que los pensamientos negativos nos dominen, podemos reconocerlos y luego elegir centrarnos en los aspectos positivos. Es como barrer las nubes para dejar pasar la luz del sol. El budismo también introduce la práctica de metta, o meditación de bondad amorosa. Esto implica dirigir pensamientos cálidos y positivos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Al practicar metta con regularidad, cambiamos gradualmente nuestra mentalidad de la negatividad a una perspectiva más compasiva y positiva. El concepto de impermanencia en el budismo nos enseña que todo cambia. Los malos tiempos pasarán, al igual que los buenos. Sabiendo esto, podemos enfrentar los desafíos con una mentalidad más resiliente, entendiendo que las dificultades no son permanentes. Al adoptar estas enseñanzas budistas, nos empoderamos para liberarnos de las cadenas de la negatividad y fomentar una mente positiva y resiliente. Hábito número 2. Quejarse por cosas que están fuera de nuestro control. Quejarse por cosas que están fuera de nuestro control es como agarrarse a un carbón caliente. Solo nos hace daño. Este hábito debilita nuestra mente porque nos centra en lo que está mal, en lugar de en encontrar soluciones. Es como quedarse atrapado en arenas movedizas. Cuanto más nos quejamos, más nos hundimos en la negatividad. Las enseñanzas del budismo arrojan luz sobre por qué este hábito nos debilita mentalmente y cómo podemos liberarnos de su control. Cuando nos quejamos, a menudo nos olvidamos de la impermanencia, una gran idea del budismo. La impermanencia significa que todo está cambiando siempre. Quejarse tiende a hacernos creer que las cosas nunca mejorarán, atrapándonos en un ciclo de descontento. En lugar de ver los desafíos como temporales, los hacemos parecer problemas permanentes. Para superar el hábito de quejarse, podemos practicar la aceptación. Esto significa comprender que la vida tiene altibajos y que no podemos controlarlo todo. La aceptación es como aprender a bailar bajo la lluvia en lugar de quejarse de la tormenta. Al aceptar lo que no podemos cambiar, nos liberamos de la pesada carga de la queja constante. El budismo también nos anima a centrar nuestra energía en las cosas que podemos controlar. Es como dirigir un barco en una tormenta. Puede que no controlemos el tiempo,
pero podemos navegar nuestra embarcación. Al actuar donde tenemos poder, pasamos de un modo pasivo de quejarse a una mentalidad activa de resolución de problemas. En las enseñanzas del budismo, soltar es otra práctica poderosa. Es como soltar un globo. Nos sentimos más ligeros cuando dejamos ir cargas innecesarias. Soltar no significa rendirse, significa soltar el control férreo de las quejas y dejar espacio para un cambio positivo. Al incorporar estos principios budistas a nuestras vidas, aprendemos a abordar los desafíos con una mente equilibrada, aceptando la impermanencia de las situaciones y centrando nuestros esfuerzos en lo que podemos marcar la diferencia. Al hacerlo, nos liberamos de las garras de las quejas y cultivamos una fuerza mental que nos impulsa hacia adelante, incluso frente a la adversidad. Hábito número 3. No expresarse. No expresarse es como tener un cofre del tesoro, pero mantenerlo bajo llave. Este hábito debilita nuestra mente porque nos impide compartir nuestros pensamientos, sentimientos e ideas con el mundo. Es como intentar navegar por una habitación oscura sin encender la luz. Las cosas se vuelven confusas y abrumadoras. Las enseñanzas del budismo nos guían para entender por qué este hábito nos debilita mentalmente y cómo podemos liberarnos de sus limitaciones. En el budismo, expresarse auténticamente se considera esencial para construir una base sólida para el bienestar mental. Cuando reprimimos nuestros pensamientos y emociones, es como embotellar una bebida gaseosa. La presión aumenta y, con el tiempo, puede explotar. Esta explosión puede ser en forma de estrés, ansiedad o una sensación de estar abrumado porque no hemos dejado salir lo que tenemos dentro. La práctica del habla correcta en el budismo nos anima a comunicarnos con verdad, amabilidad y atención plena. Es como plantar semillas de positividad cuando hablamos. Nuestras palabras pueden crecer hasta convertirse en un jardín de comprensión y conexión. Al alinear nuestras palabras con estos principios, construimos un puente entre nosotros y los demás, fomentando relaciones auténticas. Para superar el hábito de no expresarse, la atención plena se convierte en una herramienta valiosa. La atención plena es como un espejo, refleja nuestros pensamientos y nos ayuda a tomar conciencia de nuestros sentimientos. Al estar presentes en el momento, podemos observar nuestros pensamientos sin juzgar y expresarnos con claridad y compasión. Expresarse no se trata solo de palabras, también puede implicar comunicación no verbal, como el lenguaje corporal y los gestos. Estas expresiones tácitas son como un lenguaje secreto que transmite nuestros sentimientos y pensamientos incluso cuando no decimos una palabra. Al ser conscientes de nuestra comunicación no verbal, mejoramos nuestra capacidad de expresarnos de forma auténtica. Al integrar estas enseñanzas budistas en nuestras vidas, aprendemos que la expresión auténtica no solo es liberadora para nosotros mismos, sino que también contribuye al bienestar de quienes nos rodean. Es como abrir una ventana para que entre aire fresco. Expresarnos permite que la luz de la comprensión y la conexión ilumine nuestro espacio mental. Al liberarnos del hábito de no expresarnos, emprendemos un viaje hacia la autenticidad, construyendo una mente resiliente y empoderada. Hábito número 4. Culpar a los demás de nuestros problemas. Culpar a los demás de nuestros problemas es como intentar correr una carrera con una mochila llena de piedras. Nos agobia y frena nuestro progreso. Este hábito debilita nuestra mente porque nos quita poder. Es como entregarle el volante de nuestra vida a otra persona, en lugar de conducir nosotros mismos. Las enseñanzas del budismo nos muestran por qué este hábito nos debilita mentalmente y cómo podemos desenredarnos del juego de la culpa. En el budismo, el concepto de karma nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias.
Culpar a los demás es como ignorar esta ley. Es negarnos a reconocer que desempeñamos un papel en el desarrollo de nuestras propias vidas. Cuando culpamos, nos convertimos en espectadores en lugar de participantes activos en nuestro viaje. Asumir la responsabilidad personal implica comprender que tenemos la capacidad de dar forma a nuestras experiencias. Es como ser el capitán de nuestro barco. Podemos enfrentar tormentas, pero podemos navegar a través de ellas. Cuando culpamos a los demás, es como decir que no tenemos control, pero en realidad lo tenemos. Al aceptar la idea de que nuestras acciones importan, nos empoderamos para tomar decisiones positivas y superar el hábito de culpar. El perdón juega un papel crucial. El perdón no consiste en decir que está bien lo que hicieron los demás, sino en liberarnos de la carga de llevar resentimiento. Es como dejar una mochila pesada en el suelo. Nos sentimos más ligeros y libres. Perdonar a los demás y a nosotros mismos es un paso poderoso hacia la recuperación de nuestra responsabilidad personal. La atención plena, una práctica clave en el budismo, nos ayuda a tomar conciencia de nuestros pensamientos y acciones. Es como iluminar un camino oscuro. Podemos ver hacia dónde vamos. Al ser conscientes, podemos darnos cuenta de cuando nos sentimos tentados a culpar y elegir una respuesta más empoderadora. Este cambio de la culpa a la responsabilidad es como cambiar las piedras de nuestra mochila por alas que nos ayudan a elevarnos. Incorporar estas enseñanzas budistas a nuestras vidas nos invita a asumir nuestro poder y a hacernos cargo de nuestro viaje. Liberarse del juego de la culpa no consiste únicamente en responsabilizar a los demás, sino en reconocer nuestra capacidad de acción y de adoptar una actitud positiva y resiliente, alejándonos de la culpa y asumiendo la responsabilidad personal. Nos embarcamos en un viaje hacia la fortaleza mental y el hábito del autoempoderamiento. Hábito número 5. Fantasear en lugar de visualizar. Fantasear en lugar de visualizar es como construir castillos en el aire. Pueden ser hermosos, pero carecen de una base sólida. Este hábito debilita nuestra mente porque nos desconecta de la realidad de nuestro momento presente. Es como perseguir espejismos en un desierto. Es posible que nunca alcancemos lo que anhelamos. Las enseñanzas del budismo ofrecen ideas sobre por qué este hábito nos debilita mentalmente y cómo podemos pasar de las fantasías a la visualización para lograr una mentalidad más sólida y positiva. Las fantasías a menudo implican escenarios poco realistas e ilusiones. Es como esperar una olla de oro al final del arco iris. Una idea hermosa, pero no basada en la realidad. Cuando nos perdemos en fantasías, es como soñar despiertos y perdernos la belleza del momento presente. Este hábito nos debilita porque puede llevarnos a la decepción cuando la realidad no se alinea con nuestros escenarios imaginados. La visualización, por otro lado, implica crear imágenes mentales de objetivos alcanzables. Es como tener un mapa del tesoro. Podemos trazar un rumbo para alcanzar nuestras aspiraciones. El budismo enfatiza la importancia de la intención y la acción correctas, que se alinean con la visualización de resultados positivos y la adopción de medidas prácticas para hacerlos realidad. Al fundamentar nuestras aspiraciones en la realidad, acortamos la brecha entre los sueños y los objetivos alcanzables. Las enseñanzas de la impermanencia en el budismo nos recuerdan que el cambio es una constante. Las fantasías a menudo implican aferrarse a una idea fija del futuro, mientras que la visualización se adapta al paisaje siempre cambiante de la vida. Es como montar una ola en lugar de tratar de aferrarse a la orilla. Nos movemos con el flujo de la vida. Al reconocer la impermanencia de todas las cosas, desarrollamos una mentalidad más flexible y resiliente. Para superar el hábito de fantasear, la atención plena se convierte en una herramienta valiosa.
Es como ponerse unas gafas que nos ayudan a ver el presente con claridad. Tomamos conciencia de nuestros pensamientos y los guiamos suavemente hacia una visualización positiva y realista. La atención plena nos permite apreciar la belleza del momento presente mientras trabajamos activamente para alcanzar nuestras metas. Incorporar estas enseñanzas a nuestras vidas nos anima a pasar de las fantasías a la visualización, fomentando una mentalidad más positiva y arraigada. Al adoptar los principios de impermanencia, intención correcta y atención plena, nos liberamos del hábito de construir castillos en el aire. La visualización se convierte en un poderoso aliado que nos ayuda a manifestar realidades positivas y a transitar el viaje de la vida con propósito y resiliencia. Hábito número 6. No dedicar tiempo a las relaciones personales. Descuidar las relaciones personales es como tener un jardín pero olvidarse de regar las plantas. Con el tiempo, todo se marchita. Este hábito debilita nuestra mente porque los humanos somos seres sociales y las conexiones significativas nos brindan alegría y apoyo. Es como intentar navegar en un barco sin viento. Podemos movernos, pero es un viaje lento y solitario. Las enseñanzas del budismo nos guían para entender por qué este hábito nos debilita mentalmente y cómo podemos cultivar conexiones más fuertes a través del don del tiempo. Descuidar las conexiones personales es como cerrar la puerta de un hogar cálido y acogedor. Nos perdemos la comodidad y el apoyo que las relaciones pueden brindar. Cuando no dedicamos tiempo a nuestros seres queridos, es como descuidar un jardín. Las malas hierbas de la incomprensión y la distancia comienzan a crecer. Este hábito debilita nuestra mente porque podemos sentirnos aislados, sin el alimento del amor y la compañía. Construir y mantener relaciones requiere tiempo y esfuerzo, muy parecido a cuidar un jardín para que florezca. Para superar el hábito de descuidar las relaciones personales, podemos empezar por estar presentes. La presencia es como la luz del sol para las relaciones. Las ayuda a prosperar. Cuando pasamos tiempo de calidad con nuestros seres queridos, es como regar las plantas con regularidad. Nutre los vínculos y fortalece nuestra conexión. La comunicación es otro aspecto vital para nutrir las relaciones. Es como el viento que llena las velas de un barco. Nos impulsa hacia adelante. Tomarse el tiempo para escuchar y compartir nuestros pensamientos y sentimientos es como el agua que mantiene vibrante y vivo el jardín de las relaciones. Al ser abiertos y comunicativos, fomentamos la comprensión y profundizamos nuestras conexiones. El budismo nos anima a reconocer la impermanencia de la vida, incluido el tiempo que tenemos con nuestros seres queridos. Es como saborear una comida deliciosa. La apreciamos más cuando sabemos que no durará para siempre. Hábito número 7. Al comprender la naturaleza fugaz del tiempo, nos motivamos a priorizar las relaciones e invertir el don de nuestro tiempo en aquellos que nos importan. Incorporar estas enseñanzas a nuestra vida nos recuerda que las relaciones personales son como los hilos que tejen la tela de nuestro bienestar. Al dedicar tiempo a nuestros seres queridos, cultivamos un sistema de apoyo que fortalece nuestra mente y enriquece nuestra vida. Romper con el hábito de descuidar las relaciones personales nos permite navegar el viaje de la vida con compañeros a nuestro lado, haciendo que el viaje sea más alegre y satisfactorio. Dejar que las emociones nos dominen es como dejarnos llevar por una fuerte corriente de río. Perdemos el control y la dirección. Este hábito debilita nuestra mente porque las emociones, cuando no se controlan, pueden volverse abrumadoras y llevarnos por mal camino. Es como estar en una tormenta sin brújula. Podemos perdernos en la turbulencia. Las enseñanzas del budismo nos guían para entender por qué este hábito nos debilita mentalmente y cómo podemos desarrollar la inteligencia emocional
para navegar por las corrientes de nuestros sentimientos. En el budismo, la atención plena es una práctica poderosa que nos anima a observar nuestras emociones sin dejarnos llevar por ellas. Es como estar de pie en la orilla de un río y observar cómo fluye el agua. Podemos ser testigos de nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. Cuando dejamos que nuestras emociones nos dominen, es como quedar atrapados en una tormenta sin ancla. Nos dejamos llevar de un lado a otro y nos resulta difícil encontrar nuestro camino. El concepto de inteligencia emocional implica reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como empatizar con las emociones de los demás. Es como tener una brújula en la tormenta. Nos ayuda a navegar a través de los desafíos y mantener un rumbo constante. Cuando dejamos que nuestras emociones nos controlen, es como entregar el volante a una fuerza turbulenta, arriesgándonos a perdernos en el caos. Para superar el hábito de dejar que las emociones nos dominen, la atención plena se convierte en un valioso aliado. La atención plena es como un barco resistente. Nos ayuda a navegar a través de las olas sin volcar. Al estar presentes en el momento y observar nuestras emociones con curiosidad y sin juzgar, adquirimos la capacidad de responder sabiamente en lugar de reaccionar impulsivamente. El budismo nos anima a cultivar una mente equilibrada a través de prácticas como la meditación de la bondad amorosa. Es como plantar semillas de compasión en nuestros corazones. Estas semillas crecen hasta convertirse en un jardín que nos permite responder a las emociones con amabilidad, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Al adoptar la inteligencia emocional, desarrollamos un conjunto de habilidades que nos permite comprender, navegar y aprender de nuestras emociones. Incorporar estas enseñanzas a nuestras vidas nos ayuda a liberarnos del hábito de dejar que las emociones nos gobiernen. En lugar de estar a merced de las tormentas emocionales, nos convertimos en capitanes de nuestros barcos emocionales, dirigiéndolos con atención plena y compasión. Al cultivar la inteligencia emocional, navegamos por los mares de los sentimientos con resiliencia, manteniendo un rumbo constante hacia la fortaleza mental y el bienestar. Hábito número 8. Tratar de controlarlo todo. Tratar de controlarlo todo es como hacer malabarismos con demasiadas pelotas. Es agotador y, con el tiempo, podemos dejarlas caer todas. Este hábito debilita nuestra mente porque nos prepara para la frustración y la decepción. Es como intentar atrapar el viento, imposible y frustrante. Las enseñanzas del budismo nos guían para entender por qué este hábito nos debilita mentalmente y cómo podemos encontrar poder en la paradoja de renunciar al control. En el budismo, el concepto de desapego nos enseña a soltar la ilusión del control. Es como darnos cuenta de que no podemos aferrarnos a las nubes. Siempre están cambiando y transformándose. Cuando tratamos de controlarlo todo, es como tratar de aferrarnos al agua. Se nos escapa entre los dedos y nos hace sentir impotentes. Renunciar al control no significa darse por vencido. En cambio, significa reconocer los límites de nuestra influencia. Es como plantar semillas en un jardín. Las cuidamos, pero no podemos controlar el clima. El tiempo puede traer lluvia o sol, pero nuestro papel es cuidar el jardín con esmero. Cuando aceptamos que algunas cosas están fuera de nuestro control, nos liberamos de la lucha constante, como si abriéramos un puño cerrado. Para superar el hábito de intentar controlarlo todo, la atención plena se convierte en nuestro aliado. La atención plena es como un ancla firme. Nos mantiene anclados en el momento presente, centrándonos en lo que podemos influir y dejando ir el resto. Navegamos por los mares de la incertidumbre con gracia y resiliencia. El budismo nos anima a aceptar la paradoja de que renunciar al control
conduce al verdadero empoderamiento. Es como darnos cuenta de que al aflojar el control, ganamos la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Cuando renunciamos a la necesidad de controlar, es como abrir las manos para recibir lo que la vida tiene para ofrecer. En lugar de aferrarnos a nuestras nociones preconcebidas, incorporar estas enseñanzas a nuestras vidas nos invita a liberarnos de la carga de intentar controlarlo todo. Al renunciar a la ilusión de control, paradójicamente encontramos empoderamiento, como una vela que atrapa el viento, impulsándonos hacia adelante con una sensación de libertad, liberándonos del hábito de microgestionar cada aspecto de la vida. Descubrimos la fuerza que surge de aceptar el flujo y reflujo de la existencia. Hábito número 9. Pensar en el pasado. Pensar en el pasado es como llevar una mochila pesada llena de cosas viejas. Nos hace ir más lentos y hace que el viaje sea más difícil. Este hábito debilita nuestra mente porque nos mantiene estancados en lo que ya sucedió, impidiéndonos disfrutar plenamente del presente o mirar hacia el futuro. Es como intentar conducir un coche mirando constantemente por el espejo retrovisor. Es probable que nos perdamos lo que está por delante. Las enseñanzas del budismo nos ayudan a entender por qué pensar en el pasado nos debilita mentalmente y cómo podemos liberarnos de estas cadenas. En el budismo, la práctica de la atención plena nos enseña a estar presentes en el aquí y ahora. Es como abrir las ventanas para que entre aire fresco. Elimina la pesadez de pensar en el pasado. Pensar en lo que quedó atrás es como intentar caminar hacia atrás y perder el rumbo. Al dejar atrás el pasado, creamos espacio para nuevas experiencias y oportunidades. Pensar en el pasado también nos ata a viejas heridas y agravios. Es como mantener una herida cubierta con una venda mucho después de que se haya curado. Nos impide abrazar la vida por completo. El budismo nos anima a practicar el perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. El perdón es como abrir la puerta para liberar el pasado. Nos permite entrar en el presente sin cargas. Las enseñanzas de la impermanencia en el budismo nos recuerdan que todo cambia. Es como ver fluir un río. El agua nunca permanece igual. Cuando nos aferramos al pasado, es como intentar congelar el río. Se estanca y pierde su vitalidad. Al reconocer la impermanencia de todas las cosas, nos liberamos de las cadenas que nos atan a las experiencias pasadas. Para superar el hábito de vivir en el pasado, la autocompasión es fundamental. Es como ofrecer una palabra amable a un amigo que lo necesita. Nosotros merecemos la misma amabilidad. Al tratarnos con compasión y comprensión, nos liberamos de la prisión autoimpuesta del arrepentimiento y la culpa. El pasado se convierte en un maestro en lugar de un carcelero. Incorporar estas enseñanzas a nuestras vidas nos permite soltar las cadenas que nos atan al pasado. Al adoptar la atención plena, el perdón y la autocompasión, creamos un camino hacia la liberación. Romper con el hábito de vivir en el pasado nos permite entrar en el presente con ligereza y apertura, listos para abrazar los momentos que se van desarrollando en nuestras vidas. Hábito número 10. Preocuparse por lo que dicen y hacen los demás. Preocuparse por lo que dicen y hacen los demás es como llevar una mochila pesada llena de pensamientos ajenos. Nos agobia la mente y nos impide ser auténticos. Este hábito nos debilita porque vincula nuestra autoestima a las opiniones externas, como navegar en un barco que se mueve de un lado a otro con cada ola que pasa. Las enseñanzas del budismo ofrecen información sobre por qué este hábito nos debilita mentalmente y cómo podemos liberarnos de las ataduras del juicio constante. En el budismo, la práctica de la ecuanimidad
Nos anima a mantener el equilibrio en medio de las mareas cambiantes de elogios y críticas. Es como estar de pie sobre tierra firme mientras soplan los vientos de las opiniones. Nos mantenemos firmes. Cuando nos preocupamos demasiado por lo que dicen los demás, es como construir nuestra casa sobre terreno inestable. Se vuelve vulnerable a cada tormenta que pasa. Al cultivar la ecuanimidad, desarrollamos resiliencia frente a los juicios externos. Juzgarnos a nosotros mismos en base a las opiniones de los demás es como dejar que otra persona sostenga el espejo. Nos vemos a través de sus ojos, no de los nuestros. El budismo enseña la importancia de la autoaceptación y la autenticidad. Es como usar nuestra ropa favorita en lugar de tratar de encajar en el guardarropa de otra persona. Nos expresamos genuinamente. Al dejar de lado la necesidad de aprobación constante, nos liberamos de las limitaciones impuestas por las expectativas de los demás. La atención plena, un tema central en el budismo, nos ayuda a tomar conciencia de nuestros pensamientos y reacciones. Cuando nos preocupamos por lo que dicen los demás, es como perdernos en un laberinto de opiniones. La atención plena actúa como una luz guía, ayudándonos a encontrar el camino de regreso a nuestro verdadero yo. Al estar presentes en el momento, podemos observar estas preocupaciones sin enredarnos en ellas. Para superar el hábito de preocuparnos por las opiniones de los demás, el amor propio se convierte en un poderoso antídoto. Es como plantar semillas de bondad dentro de nosotros mismos. Estas semillas crecen hasta convertirse en un jardín de autoaceptación. Al reconocer nuestro valor intrínseco y abrazar nuestras cualidades únicas, construimos un escudo contra las flechas de los juicios externos. Incorporar estas enseñanzas a nuestras vidas nos libera de la debilidad mental vinculada a la preocupación por lo que otros dicen y hacen. Al practicar la ecuanimidad, abrazar la autenticidad y cultivar el amor propio, nos liberamos de las cadenas que nos atan a las opiniones externas. Romper el hábito del juicio constante nos permite navegar nuestro propio rumbo, encaminándonos hacia una vida guiada por la fuerza interior y la autenticidad. Las enseñanzas del budismo brindan una guía completa para superar los hábitos que nos debilitan mentalmente. Al tejer la atención plena, la compasión y la sabiduría en la trama de nuestra vida diaria, podemos trascender los patrones negativos y cultivar una fortaleza mental duradera. Esta exploración sirve como una invitación a embarcarnos en un viaje transformador, integrando las profundas enseñanzas del budismo en el tapiz de nuestra existencia. Espero que te haya gustado el video de hoy. Si quieres una serie de enseñanzas del budismo, comenta sí en la sección de comentarios. Gracias por mirar. Nos vemos en la próxima.